Perfecto. Entonces, bueno, para entrar al concepto de derivada, hay dos formas. Si usted, eh, bueno, usted tiene la misión, ¿cierto? Y el propósito de enseñar el concepto y luego aplicar el concepto. Entonces, para enseñar el concepto generalmente hay que recurrir a algún ejemplo, ¿cierto? Como uno dice, el inicio de la clase. Eh, Obviamente que en una clase usted se va a demorar, lo más probable es que se demore una clase solo en explicar un ejemplo, pero lo importante es que ese ejemplo quede claro. Entonces, cuando usted enseñe el concepto de derivada, tome un ejemplo, puede ser de la vida cotidiana o no tan cotidiana, porque la derivada tiene muchas aplicaciones y que son más de orden superior, ¿cierto? Entonces, este curso va a ser, si usted lo da alguna vez en enseñanza media, va a ser en cuarto medio, los electivos, puede que sea en tercero, en unos años más, cuando usted ya salga seguramente a trabajar. Eh, entonces los estudiantes debiesen tener un nivel que tener apropiado el concepto de función, muy apropiado el concepto de función, y apropiado el concepto de límite, y por otro lado tienen que tener una actitud hacia el aprendizaje que sea bastante abierta, ¿no? Porque el concepto ya pasa a ser una matemática que, como yo les contaba en la clase anterior, costó mucho llegar a esto, ¿cierto? Bien, y generalmente los profesores de matemática usamos ejemplos de física porque tiene que ver con asignaturas que son paralelas, ¿no? Por eso, en la enseñanza media. Y bueno, si lo enseña después, ya sea en enseñanza superior, seguramente muchos de ustedes van a hacer clase ahí, en instituto, universidad. Entonces también ahí es importante partir con un ejemplo. A veces uno enseña el concepto nomás, ¿ah? Dice ya, la derivada es, según el límite es esto, y estas son las reglas de derivada. Entonces empecemos a derivar. Claro, pero ¿qué es lo que uno quiere? Eso va a depender de a quién le está enseñando usted, ¿cierto? ¿Qué carrera? Bueno, pero para los estudiantes de enseñanza media, partimos con un ejemplo respecto, por ejemplo, de un avión en una pista de despegue. ¿Sí? Eh, Aquí, bueno, después la idea es imaginarse un avión que está a punto de despegar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la derivada? El sentido es que eh, cuando el avión comienza a moverse en la pista, ¿sí? El avión no lo hace con una velocidad constante, sino que lo hace con una velocidad que es variable. Esto es un movimiento rectilíneo variado, en ese caso. ¿Por qué tiene que ser variado? Porque el avión obviamente tiene que alcanzar una velocidad eh, X, ¿cierto? Para poder despegar. O sea, debe tener un cierto impulso, ¿ya? Y es lo que pasa en el mundo cotidiano. El mundo cotidiano es variable, no es constante. ¿Sí? Son pocas las cosas que son constantes, que su movimiento es rectilíneo y uniforme. En realidad, todo el mundo es cambiante. Y cambia, ¿por qué? Porque existe el concepto de aceleración y fuerza. Bueno, pero eso es otra cosa. En este caso, ¿cierto? El avión tiene que despegar. Y, bueno, ¿cuál es el problema que nos convoca y que le convocó a Newton en algún momento? Eh, bueno, pensó, bueno, si no los aviones, ¿cierto? Pero pensó, si los cuerpos se mueven, eh, no lo hacen siempre con una misma velocidad. Entonces, debe existir algo que haga que se mueva más rápido, de repente también que se mueva más lento. ¿Mm? Entonces, volviendo al ejemplo del avión, si el avión está despegando de la pista, ¿sí? Nosotros vamos a ser capaces de calcular algo que se llama, vamos a decir aquí, velocidad media, ¿cierto? La velocidad media. Uno generalmente la escribe como v sub m, pero también v nomás. ¿Mm? Bueno, ¿y qué era la velocidad media? Si alguien se acuerda, es la distancia que recorre el avión en un tiempo determinado, ¿cierto? Distancia que recorre en un tiempo. Entonces, uno dice, bueno, a mayor distancia recorrida, en un mismo tiempo, algo pasa, porque pasa que si yo puedo calcular la velocidad media del avión, puedo calcularla a lo mejor al inicio, después 5 segundos después que ya comenzó a moverse, después otros 5 segundos que empezó a moverse, después otros 5 más del anterior y del anterior,
y me voy a dar cuenta que la velocidad no es la misma. ¿Mm? Entonces uno puede decir, bueno, a mayor, vamos a escribirlo, a mayor distancia recorrida, en el mismo tiempo. Ese era el problema que Newton pensaba en el momento, porque claro, él medía tiempos de recorrido de un cuerpo cualquiera, se da cuenta que las velocidades no eran las mismas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quería solucionar Newton? ¿Y qué es lo que queremos solucionar nosotros ahora? Es saber eh, la velocidad exacta del cuerpo. ¿Mm? Entonces, a mayor distancia recorrida en el mismo tiempo, ¿cierto? Hay mayor velocidad. Existe mayor velocidad. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Va más rápido. Ya. Esto es como algo lógico, uno diría, bueno, sí, va más rápido. Ya. Entonces, no lo sé. Si esto era, bueno, nosotros dijimos un avión que está a punto de despegar, empieza a moverse para alcanzar una velocidad que se llama de vuelo, o sea, ya entra en régimen para poder elevarse. ¿Mm? Entonces, en una tabla de distancia-tiempo, voy a escribirlo así, abreviarlo. Al recorrer 50 metros, distancia vamos a colocarle ahí al ladito, en metros, y el tiempo en segundos. ¿Sí? Recorre 50 metros en 5 segundos. Ahí tenemos un dato, por ejemplo. Los primeros 50 metros en 5 segundos. ¿Qué pasa? Como yo les dije, la gracia de esto es saber qué va pasando en los mismos intervalos de tiempo. Entonces, a los otros 5 segundos, ¿recorrerá los mismos 50 metros? Lo más probable es que no, porque el avión necesita alcanzar una velocidad mucho más alta. Entonces, a lo mejor a los otros 5 segundos ya lleva 150 metros recorridos. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizo esta expresión de aquí, velocidad media, distancia-tiempo, distancia sobre tiempo, ¿cierto? En este caso, al recorrer 50 metros en 5 segundos, la velocidad media va a ser de 10 metros por segundo. En cambio, al recorrer 150 metros, pasado otros 5 segundos, la velocidad media ya no va a ser de 10 metros por segundo, va a ser de 30 metros por segundo. Entonces, ah, este es un problema entonces, porque, ¿qué pasa? Eh, si yo empiezo a medir intervalos de tiempo iguales hasta que el avión despegue, la velocidad no va a ser la misma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del avión en un momento exacto o digamos, en el momento exacto? ¿Cuál es la velocidad del avión en el momento exacto del despegue, por ejemplo? ¿Mm? ¿Cuál es la velocidad en el momento exacto del despegue? Entonces, Newton se dio cuenta en otros cuerpos que él utilizó, pero nosotros lo queremos llevar a algo como más de nuestra era, más contemporáneo, que es el avión, ¿cierto? Se dio cuenta que los cuerpos, él, al querer saber la velocidad exacta de un cuerpo y reducir este delta de tiempo, ¿cierto? A un tiempo exacto, ¿ah? Eh, se dio cuenta que esta fórmula de distancia-tiempo de velocidad media no se podía aplicar, no se podía aplicar, ¿ah? Porque en un punto exacto, ¿cierto? Por ejemplo aquí, en el despegue, ¿no? La velocidad y el tiempo van a ser muy pequeñitos, tan pequeñitos que van a ser cero. ¿No? Entonces, en ese intervalo que yo quiero saber exacto, no cada 5 segundos, a lo mejor yo ahora quiero saber cada 3 segundos, cada 2 segundos, cada segundo, ¿cierto? Incluso menos, porque quiero el momento exacto, exacto, exacto. ¿Ya? Entonces voy a estar haciendo cero una variable, ¿cierto? Y por tanto, el resultado no va a ser un resultado real, sino que va a ser un resultado que nos va a llevar a un tipo, a una indeterminación. ¿Ya? Entonces, esta indeterminación, entonces la expresamos nosotros como un límite. Como ustedes dijeron, habían calculado derivadas por límite, ¿cierto? Entonces Newton se dio cuenta que se necesita otra herramienta. ¿No?
otra herramienta matemática, ¿cierto? Eh, que ya no era tan simple como calcular una simple relación entre distancia y tiempo. ¿Mm? Hoy día sabemos que si tenemos la expresión distancia-tiempo graficada o como una función, ¿es cierto? Sabemos que si la derivamos una vez y la derivamos otra vez, vamos a tener resultados de no solo distancia-tiempo, sino que de velocidad y también de aceleración del cuerpo. Entonces, ya para nosotros es fácil. Bueno, pero bueno, ¿qué pasaba en esa época? Se dijo, se necesita otra herramienta. ¿Mm? De todas formas, anterior a él, ¿cierto? Hubo otro personaje, solamente voy a hacer una relación, que fue Galileo, que, bueno, trabajó con la ley de los números impares. O bueno, hoy día la conocemos así, ¿cierto? Pero más que nada fue una experimentación, ¿cierto? Eh, y dijo, bueno, ¿por qué los objetos eh, caen al suelo? Si yo lanzo objetos de cierta altura, caen todos con la misma aceleración. ¿Ah? Galileo se dio cuenta que respecto a la ley de los números impares, pudo obtener una relación respecto a la caída. Y esa relación es la que nosotros vamos a usar para resolver este problema del avión. ¿Ya? Entre tanto, entre medio, ¿cierto? No entre medio, perdón, sino que Newton, utilizando las observaciones de Galileo, él llegó a una expresión, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar ley de números impares, ¿cierto? Respecto de ciertas observaciones, Newton se dio cuenta que él pudo darse cuenta que hay una fuerza que hace que los cuerpos, ¿cierto?, se mantengan, en este caso, unidos a la Tierra o a una superficie, y que hay una atracción respecto de ellos y que los mantiene a cierta distancia también, por ejemplo, la Tierra y la Luna, qué sé yo, pero a la vez se atraen. Entonces, aquí esta expresión dice que dos objetos se atraen entre sí con una fuerza, ¿cierto?, que es proporcional a, al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado, que es la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, Galileo ya se había dado cuenta de eso, lo que pasa es que no lo expresó como una fórmula. Entonces, antes de que Newton comenzara con esta expresión y después llegara a la herramienta del cálculo, ya Galileo se da cuenta que todos los objetos caen a la misma aceleración, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, el típico ejemplo cuando nosotros decimos, sí, lanzó unos cuerpos desde unas masas, desde una torre, y se dio cuenta, pero en realidad Galileo no fue lo único que hizo. Eso lo hacía porque le gustaba. Galileo era una especie de, no una estrella de rock, pero era un personaje eh, bien famoso en su época, porque tenía ideas muy adelantadas a su época. Entonces tenía y lo que pasa es que la idea a él le gustaba mostrarlas. Él hacía clases, estudiaba y después hacía clases en una universidad, que después bueno, en su escrito después dijo que cuando ya los Medici lo financiaron y ya no tuvo que hacer clases, para él era la felicidad más grande porque no le gustaba hacerle clases a nadie. Encontré que todos eran como muy limitados para entender su idea. Pero a él le gustaba que vieran las cosas. Entonces, esto de la torre de Pisa se llama, eh, es bien famoso por eso, porque lanzó unos cuerpos y quedó, digamos, escrito. Pero él en realidad los experimentos los hacía en su casa, creaba máquinas o estructuras para poder hacer esto. Entonces, se fue dando cuenta que al lanzar cuerpos o lo que fuese, este, él hacía algunas anotaciones. Entonces decía, bueno, el tiempo y la distancia. ¿Sí? Y decía, bueno, en un tiempo x igual 1, ¿sí? Un segundo, no sé, ¿sí? El cuerpo al caer, no sé, hablemos por ejemplo de eh, una manzanita que cae, ¿ya? Va cayendo ahí. El cuerpo en el segundo 1 recorre una distancia de tiempo 1, ¿ya? Una distancia, perdón, de 1 metro, en tiempo 1 segundo, ¿ya? No sé, pues, en el tiempo 2 al caer el cuerpo, a medida que iba cayendo, una distancia, perdón,
de 3 metros. Entonces, no tenía relación directa respecto al tiempo y la distancia que recorría a medida que iba cayendo. Entonces, veamos el segundo 3. ¿Qué pasaba en el segundo 3 a medida que caía? Ya iba a 5 metros. Y en el segundo 4 ya iba a 7 metros. Ok. Entonces, se fue dando cuenta que él decía, bueno, en el segundo 1, la masa que cae 1 metro. Cae 1 metro, la masa, ¿cierto? En este caso la manzana, lo que fuese. Pero en el segundo 2, ¿cierto? La masa cae 3 metros. Cae 3 metros. Ahora, si yo hago una relación entre la distancia recorrida en el segundo 1 y en el segundo 2, diría entonces que cae 1 más 3, 4 metros. ¿Sí? 4 metros. Y esos 4 metros es el cuadrado del tiempo 2. Ahí pudo hacer una relación. Dijo, estos 4 metros, este resultado de 4 es el cuadrado del tiempo 2. Ahí. Perdón, pero es que llegó alguien ahí. Ya. Bueno, entonces dijo, a ver, en el tiempo 3, yo sé que cae 5 metros. Entonces dijo, vamos a hacer una relación de lo que ya hay. 1 más 3 más 5. Y eso me da 9 metros. Y el 9 metros, el número 9 es el cuadrado del tiempo 3. Y el tiempo 4 cae, en este caso, ¿cuánto era? 7 metros, ¿cierto? 7 metros. Y si sumamos 9 más 7, eso nos da 16, que es el cuadrado del tiempo 4. Entonces se fue dando cuenta que solamente con observación, dijo, bueno, entonces la distancia a la que cae un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo. La distancia a la que cae un cuerpo, ¿cierto? Es proporcional ¿a quién? Al cuadrado del tiempo. Y lo escribió como una expresión. Dijo, bueno, la distancia a la que cae un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo. Por eso les puse X e Y, ¿ya? Para poder llegar a esto. La distancia a la que cae un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo. Pero, bueno, después se fue dando cuenta que con ajustes que hizo respecto de más experimentos, ¿cierto? Se fue dando cuenta que no era tan simple como decir y igual a X cuadrado. Entonces, hizo unos ajustes y dijo, bueno, en realidad yo pienso, dijo que esto no es tan como y x cuadrado, sino más bien y igual a 4,9 x cuadrado. Ese 4,9 es aproximado, hoy día lo usamos así, pero en realidad él lo usó como un valor respecto de todas las aproximaciones que hizo de su experimento. Él lo llamó como proporción distancia-tiempo. Entonces, bueno, dijo, a ver, si esto es el cuadrado, no es una relación lineal, para empezar. Entonces aquí tengo y x. Entonces es una relación que no es lineal, es una relación más bien así, ¿sí? Más cuadrática. No me quedó muy bien esa cuadrática. ¿Ya? Entonces, bueno, dijo, a medida que el tiempo se incrementa, la distancia se hace mayor. Y por lo tanto, mientras más tiempo cae, recorre más distancia, porque algo le pasa al cuerpo. Y eso que le pasa nosotros lo conocemos hoy día como aceleración. Perfecto. Entonces, se preguntó, o nosotros nos podríamos preguntar, ¿se puede obtener la velocidad del cuerpo con esa expresión? La misma que está ahí, ¿cierto? Tenemos ahí, ¿no es cierto? Igual 4,9x cuadrado, algo así, ¿cierto? No lo vamos a hacer tan exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos una cierta, qué sé yo, vamos a decir, a ver, vamos a decir que vamos a querer nosotros saber en un delta x, siendo este x, ¿cierto? Voy a tomarlo por ahí. Ya, en un delta x de 10 segundos, ¿ya? Entonces un delta x de 10 segundos.
Entonces yo digo, bueno, a los 10 segundos, ¿cuánto se movió este cuerpo? ¿Mm? ¿Cuánto es el delta I entonces? Bueno, el delta I, entonces con los cálculos que hizo Galileo que podemos hacer ahora, decimos, bueno, es 4,9 o 4,9, ¿cierto? Por el delta X de tiempo, que es 10. Ahí está, por el delta X, que sería 10. Pero ese 10 tiene que ir al cuadrado. Así que por lo tanto serían 490 metros. Bien, 490 metros. Entonces, tenemos un tiempo y podemos calcular la distancia recorrida. Entonces, bueno, supongamos que lanzamos un objeto eh, desde no sé, algún lugar, lo lanzamos en una torre, por ejemplo, y observamos. Tarda 10 segundos en caer, lo que yo decía, 10 segundos. Entonces, su velocidad media, como habíamos dicho anteriormente, va a ser la relación que hay entre la distancia recorrida, delta I, y el tiempo ocupado, delta X, ¿cierto? Lo cual ya decimos, bueno, si hay una distancia recorrida en 10 segundos que es de 490 metros, en un tiempo de 10 segundos, entonces su velocidad media es de 49 metros por segundo. ¿Sí? Distancia recorrida y tiempo. La velocidad media es tomar una posición en un punto y en otro y hacer una media, una relación media, ¿ya? En un punto 0,0, ¿cierto? Y después en un punto x10 y 490, ¿ya? Ahí nosotros podemos llegar a la velocidad media. Entonces, velocidad media es un incremento total de I y con un incremento total de I, ¿cierto? Con respecto a un incremento de tiempo de X. Pero ¿qué pasa si queremos la velocidad media en un punto cualquiera? Por ejemplo, en un t igual 4, por ahí. Debe estar más atrásito, ¿cierto? Ahí. En un t igual 4. ¿Ya? ¿Qué pasa en un t igual 4? Tendríamos que ver entonces en un t igual 4, que en este caso sería un x igual 4, ¿cierto? Porque aquí está el tiempo y aquí está la distancia, ¿sí? En un x igual 4. Bueno, si nosotros tenemos un x igual 4 y estamos utilizando los delta, entonces diríamos, bueno, en un x igual 4 pasa que este, respecto del tiempo total que digamos, nosotros habíamos tomado como valor referencial del incremento. Ahora queremos en un punto exacto del x igual 4, entonces nosotros decimos, bueno, hay un delta x que sería respecto del tiempo 4, que ya lo mencionamos, y el tiempo 10, que ya lo tenemos, entonces hay un delta x que va a ser final menos inicial, 10 menos 4, igual 6 segundos. ¿Sí? Entonces, en este puntito 4, ahí, respecto del punto 10, vamos a hacerlo llegar hasta ahí, nosotros podemos hacer una relación, una recta, ¿m? Una recta secante, ¿cierto? En este caso de dos puntitos. Una recta que toca el punto 4 y el punto 10, secante. Perfecto. Y entre el punto 4 y el punto 10 de tiempo, x igual 4, x igual 10, hay un delta que es 6. Entonces yo digo, bueno, si hay un delta que es 6, entonces, haciendo los cálculos, podemos llegar acá, ¿cierto? Voy a tener que dibujarlo otra vez, pero bien rapidito. Entonces, entre el tiempo 4 y el tiempo 10, hay un delta I, ¿cierto? Que va a ser un valor X, porque aquí ya tengo un delta X que es 6, ¿cierto? Entonces voy a calcular el delta I ahora, delta I. Bueno, y el delta I, haciendo los cálculos, nos va a dar, este aproximado, déjenme ver, sí, nos va a dar 411,6. Ya no son 490, 411,6. ¿Para qué me sirve eso? Si yo tengo el delta X y tengo el delta Y, entonces puedo calcular la velocidad media en ese punto. Velocidad media sería delta I partido por delta X, que serían 411,6 partido por 6. Delta I, delta X. Y eso nos da 68,6 metros por segundo. Perfecto. Entonces, la velocidad media es mayor porque va acelerando, ¿cierto? En un tiempo 4 empieza a acelerarse esto. Ya.
¿Qué pasa ahora si utilizamos, queremos más exacto ahora? Ya no queremos un tiempo 4, sino que queremos un tiempo 5. Y después vamos a querer un tiempo 6, y después un tiempo 8, y lo más cercano al tiempo de despegue. En este caso, el tiempo de caída, no sé. ¿Mm? Entonces decimos, bueno, acuérdense que aquí estaba el 10, ¿cierto? Ahí estaba el tiempo 10, X. Entonces habíamos dicho 4, y ahí estaba la recta secante en esos dos puntos. Después yo dije, bueno, un tiempo 5, ¿qué pasará? O en un tiempo 7, o en un tiempo 8. Pasa que las rectas, ¿cierto? Las podemos ir dibujando ahí, no quedan muy bonitas, pero va a haber una variación. Si nosotros, no sé, por decir un tiempo este, eh, que pudiésemos utilizar aquí, tiempo 10, ¿cierto? Este mismo tiempo 4, ya a lo mejor en vez de llegar a una velocidad de final, voy a decir, bueno, ¿qué pasa entre el tiempo 4 y el tiempo 8? ¿Ya? ¿Qué pasa entre el tiempo 4 y el tiempo 8? ¿Podré entonces calcular una velocidad más exacta en ese tiempo? ¿Mm? Entonces ya no está en 10, ahora está en 8. Me está interesando eso. Y acá el 4. Hay un delta, ¿cierto? Hay una variación en x, delta x. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hay un delta x igual a 4, ¿cierto? Que es la diferencia entre 8 menos 4. ¿Y qué pasa con el delta y? ¿No? ¿Qué pasa con el delta y? Bueno, el delta y tendré que calcularlo respecto de aquello que se ha movido el cuerpo hasta ahí, ¿cierto? Vamos a poner en su caída. Podríamos decir, a ver, un delta I de 235, ¿ya? Entonces, si decimos, velocidad media va a ser delta I partido por delta X. En este caso, 235 partido por 4. ¿Ya? Y eso nos da algo como 59, más o menos, metros por segundo. Entonces, podemos hacer muchos intentos, intervalos, digamos, que se vayan haciendo más pequeñitos, o que estén muy cerca, nos vamos acortando, o sea, entre el 4, yo calculé con el 10, ahora con el 8. ¿Qué pasa entre 4 y 7? ¿Qué pasa entre 4 y 5? ¿Qué pasa entre 4 y lo más cercano a 4? Este intervalo de tiempo que los que yo le decía, este delta X, se va a hacer pequeñito. O sea, el delta X tiende a 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando con el móvil, cuando el intervalo tiende a 0? Este intervalo de y también se va haciendo pequeñito a medida que yo voy acortando el intervalo de x. Entonces también tiende a 0. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces en ese momento el cuerpo no se está moviendo, ¿eh? Está quieto, lo cual no es así, ¿cierto? Ustedes saben que no es así. El cuerpo se está moviendo. Lo que pasa es que lo que ahí faltaba era otra herramienta. Entonces se llega al concepto de que, bueno, si el cuerpo se está moviendo, pero yo quiero hacer un intervalo muy pequeñito, entonces en un puntito muy pequeño, cercano al 4, ya no va a ser una recta secante, sino que va a ser una recta, bueno, no me quedó muy bonita, pero una recta tangente, tangente a un punto, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaba acá? Entre 4 y 8. Bueno, ahí estaba la recta entre esos dos puntos. Y si yo digo, bueno, más chiquitito, entre 4 y 5, entonces va a ser una recta entre esos dos puntos. Y si quiero un puntito más cerca de 4, entonces va a ser tan cercano a 4 que la recta ya no va a ser una recta en un solo punto, ¿sí? Y entonces para hacerlo general lo vamos a hacer en un solo punto de X. ¿Mm? Y por tanto, entre ese punto de X y el final del desplazamiento, podríamos decir, y el tiempo que ocupó, va a haber un H de tiempo, ¿cierto? Un H. Por tanto, aquí va a estar el punto X más H, ¿cierto? ¿Se van acordando? Ahí aparecía, ¿cierto?, el concepto límite. Bueno, en ese punto X, yo evalúo f de X para poder obtener el valor de Y, ¿cierto?, de la función. En cambio, en este H que voy a ocupar, va a haber un punto cercano a X, lo más cercano que se pueda, pero siempre no va a ser sobre X, sino que va a ser más un H. ¿Ya? Entonces, bueno, tendré que evaluar, me quedó bien arriba, voy a tratar de que sea más por aquí. ¿Ya? Tendré que evaluar no un f de x, sino que un f de x más h, porque es el punto x más h. ¿Sí?
Entonces, bueno, aquí entonces tenemos un delta X, que es un H, lo vamos a llamar H, y acá tenemos un delta Y, ¿cierto? Que va a ser la relación entre final menos inicial, o sea, un f de x más h menos un f de x, delta y delta x, tal como estábamos haciendo ahí. ¿Cierto? Ahí lo estaba calculando con números, pero acá está expresado de manera más general. Entonces, esta recta se llama recta tangente, ¿cierto? Y estamos haciendo la relación de esa recta tangente porque en un punto cualquiera, en un solo punto, no hay dos puntos, ¿cierto? Se llega a una relación de delta x y delta y, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si estaba haciendo los cálculos de velocidad media, como se ve ahí abajo, ¿sí? Como delta y partido por delta x, entonces, ¿cuánto es delta y? F de x más h menos f de x. ¿Y cuánto es delta x? Final menos inicial. X más h menos x, ¿cierto? X más h menos x. Y uno podría decir, bueno, pero x más h menos x, al final sería solamente h. Perfecto. Esa es la relación que hizo Newton, ayudado en este caso, de las observaciones de Galileo y de otros. Y eso es lo que nosotros lo llamamos como delta i partido por delta x. Nosotros decimos, estos son los diferenciales, es un de a de x, ¿cierto? Pero bueno, de ahí nace, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que este delta x yo lo quiero que llegue muy cercano a cero, muy chiquitito, que esa diferencia entre el punto x y el punto x más h sea muy pequeñita, ¿cierto? Pero no quiero que sea cero, pero quiero que tienda a cero. Entonces nosotros decimos, este diferencial de y de x es un límite. Ya, es un límite. ¿Por qué? Porque quiero que x tienda a cero. En este caso, perdón, h, ¿cierto? Porque puse h acá abajo. H tiende a cero respecto a esta observación. ¿Y es un límite de quién? Bueno, de estos diferenciales, del f de x, perdón, f de x más h, menos el f de x partido por el h. Y ahí está la expresión. Dice, entonces, supongamos que estamos en t igual a x y queremos la pendiente de esta recta tangente, ¿ya? En t igual a x, ¿cierto? Eh, bueno, obviamente que bueno, acuérdense que el tiempo siempre es la variable independiente, ¿cierto? Entonces, bueno, uno dice, quiero calcular la recta tangente, es de esta recta que está aquí, quiero calcular su pendiente, la pendiente. Bueno, y uno se acuerdan cuál es la expresión de pendiente, ¿cierto? La pendiente es, bueno, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Ya, perfecto. ¿Y dónde está i2? ¿Dónde está i1? I2, acá está, f de x más h, menos i1, f de x. Perfecto, ya viene hecho esto, ¿cierto? Lo voy a borrar, voy a escribirlo acá abajito. Entonces, esta pendiente de aquí sería i2, f de x más h, menos i1, f de x, partido por x2, x más h, menos x1, menos x. O sea, habíamos dicho h. Entonces se dieron cuenta que la pendiente era esto, era este límite. O sea que la pendiente de una recta se puede calcular fácilmente, como nosotros sabemos ya hoy día, como una derivada. O sea que h, que está acá abajito, es el incremento de tiempo. Entonces, y no toma un valor, no toma valor, sino que asumimos que tiende a cero, lo más cercano a cero, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un h más pequeño, la velocidad que vamos a calcular es más exacta, pero no va a ser cero. Por tanto, no vamos a llegar a ese problema de que, bueno, ¿qué pasa con cero partido por cero? ¿Cierto? Sino que vamos a llegar a un valor que es mucho más cercano. Entonces, a esta expresión de aquí, nosotros la conocemos como derivada, ¿cierto? Y esa es la herramienta, digamos, en este caso, que utilizó Newton para sus cálculos.
y que dijo, bueno, ahora sí puedo calcular una velocidad que sea muy cercana. Yo digo, bueno, la velocidad de despegue, ¿cierto?, del avión, cuando dijimos al principio, eh, este, el avión, ¿cierto?, quiere despegar, pero no sabemos este, cuál es la velocidad en el despegue, en el punto exacto. Entonces, eh, bueno, la expresión de Galileo, que esta que está aquí, que es la que habíamos dicho anteriormente, entonces, I es un f de x, ¿cierto? Un f de x igual a 4,9 x cuadrado, ya. Porque I es lo mismo que f de x. Entonces, ¿qué pasa si yo lo evalúo en f de x más h? F de x más h, ¿cierto? No solo en f de x, sino que f de x más h. Entonces, bueno, me va a quedar 4,9 por x más h al cuadrado, ¿cierto? Obviamente. Bien. Ahora, si yo desarrollo eso, puedo llevarlo al límite. Y digo, bueno, entonces voy a usar esta expresión de acá, dijo Newton, este delta I partido por delta X, que nosotros lo llamamos de I a de X, en realidad nosotros usamos las expresiones que usaba Leibniz, pero más o menos es lo mismo que hizo Newton. Límite cuando h tiende a 0, entonces de f de x más h menos f de x partido por h. Perfecto. Y la expresión, la función, es I igual a 4,9 por x cuadrado. Bueno, si hacemos esa relación, ¿ya?, entonces podemos calcular esto de acá. ¿M? Y podemos decir, bueno, entonces este límite va a ser cuando h tiende a 0, ¿sí? ¿De quién? De 4,9 x más h al cuadrado menos 4,9 x cuadrado, ¿cierto? O sea, la función que es 4,9 x cuadrado, pero evaluada en x más h, ahí está. Menos la función original, ahí está. Y todo partido por h, ¿cierto? Oye, no lo escucho, así que avísenme si me siguen o no, ¿sí? Porfa. Bueno, ¿qué pasa con esto? Finalmente, si hacemos los cálculos correspondientes, qué sé yo, para no alargar tanto la cosa, eh, bueno, aquí tenemos un 4,9 en el x más h al cuadrado y tenemos un 4,9 en el x. Ay. Así que lo puedo sacar fuera de la expresión, ¿cierto? Como 4,9 por el límite cuando h tiende a 0, de todo esto que está acá, que era x más h al cuadrado menos x cuadrado partido por h. ¿Sí? Bueno, el x más h al cuadrado va a ser x cuadrado más 2xh, 2hx, perdón, más h cuadrado. Entonces el x cuadrado con el menos x cuadrado se van a ir y me va a quedar 4,9, ¿cierto? Por el límite, no hemos evaluado el límite todavía, cuando h tiende a 0, ¿de quién? Se nos va lo x cuadrado, nos queda 2xh eh, más el h, que era el h cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo escribo, ¿no? Va a quedar el h cuadrado, 2xh, y después cuando factorice por h, ¿cierto? El h del denominador se va a ir. Bueno, lo voy a escribir por si acaso. Sí, profe, por favor. Ya, disculpe, es que, por eso díganme si me van siguiendo o no. Entonces, bueno, desarrollo eso, me va a quedar x cuadrado más el doble de x por h, o hx, bueno, es lo mismo, ¿cierto? Más h cuadrado menos x cuadrado partido por h, ¿cierto? Ya se van las x, ¿cierto? Y me queda 2xh más h cuadrado. Puedo factorizar por h, ¿ya? Voy a borrar las x cuadrado y factorizo por h. Si factorizo por h, se va un cuadradito y se va a h, ¿cierto? Y se van esas dos de ahí. Ya, perfecto. Ahora sí puedo evaluar el límite. El límite tiende a 0, h. Entonces h tiende a 0. Por tanto me queda 2x. 2x. Pero multiplicado por el 4,9, ¿cierto? Entonces me va a quedar resultado 2x por 4,9. El doble de 4,9 es 9,8. 9,8x, ¿cierto? Y fíjese que ese 9,8 x, en este caso x, sea cualquier valor que nosotros vamos a utilizar,
eh, nos dice que, bueno, entonces si el cuerpo, ese 9,8, ustedes se dio cuenta, Newton, que Galileo, bueno, dijo, hay algo que hace que los cuerpos caigan y van más rápido. Entonces, esto nosotros hoy día lo conocemos como G, 9,8 metros segundo cuadrado. Y G es una aceleración. Entonces, si un cuerpo se va moviendo, ¿sí? La derivada del desplazamiento de un cuerpo, en este caso va a ser la velocidad, y la derivada de la velocidad va a ser su aceleración. Entonces, se dio cuenta que esta herramienta, además de que pudiese tal vez entregarle la velocidad exacta, le entregaba otras cosas a medida que él la iba desarrollando. Entonces, volviendo al despegue, el despegue del avión. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos aquí a preguntarnos, bueno, sí. El avión despega, vamos a decir, para darle un valor, el avión despega, o sea, el avión se eleva a los 300 kilómetros por hora, ¿ya? Respecto a los, no sé, porque tú, fue un tiempo de 30 segundos de estar acelerando, de aceleración, en la pista, ¿sí? Entonces, su función de desplazamiento, su función de movimiento, vamos a llamarla S de t, ¿sí? Igual a c por t cuadrado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale c? Pregunta A, ¿cuánto vale c? Y pregunta B, ¿podrá el avión despegar de una pista que mide 1500 metros? ¿Podrá despegar de una pista de longitud 1500 metros? Entonces, bueno, tenemos ahí la pista. Decimos, hay una pista, no sé, por aquí, todo esto, 1500 metros, kilómetro y medio. Y el avión está aquí. Entonces tiene que recorrer esto y elevarse aquí. El tema es que no hay más pistas. Entonces la idea es saber si el avión se eleva a 300 kilómetros por hora en 30 segundos. ¿Puede el avión despegar de esa pista? Y lo otro, ¿cuál es el valor de esa constante para este movimiento? ¿Mm? Bien. Ay, ha visto la hora. Ya, entonces, tomémonos unos 5 minutos de descanso, o bueno, 10 parece que, y volvemos y traten de pensar cómo solucionar estas dos preguntitas. Disculpe que no me tomé el descanso antes, pero para no cortar la idea, ¿ya? Ya, entonces 10 minutitos, ¿vale? Voy a dejar grabando, ¿eh?
¿Volvemos? Se me había quedado pegado. Bien, entonces estábamos tratando de calcular. Ah, ya, el primero era C, ¿cierto? Seguramente alguien ya lo calculó. Bueno, primero aquí. Ah, ya, no lo alcanzo a leer, pero déjenme ver. No, aprovechando que era receso, fui a hacer. Entonces, bueno, aquí lo primero es, usted entiende que, a ver, esto tenemos una velocidad de vuelo de 300 kilómetros por hora, o sea, antes de salir digamos, entonces, aquí tenemos al inicio una velocidad cero, ¿cierto? En el tiempo cero. Y por lo tanto después tenemos una velocidad de 300, no voy a anotar la unidad, kilómetros por hora en el tiempo 30 segundos. En 30 segundos se eleva. O debiese elevarse porque se le acaba la pista. Supongo yo, que se eleva al final de la pista. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema porque tenemos velocidad en kilómetros por hora y tiempo en segundos. Entonces vamos a pasar la velocidad a metros por segundo, ¿ya? Que sería 300 por, son 1000, ¿cierto? Por 1000 partido por hora a segundo, 3600. 300 por 1000, 300.000 partido por 3600, que sería 3000 partido en 36. Y 36 por 10 son 3000, son casi por 100, casi por 80, como 80. Vamos a usar el teléfono. 83,3. Entonces, esto de 300 lo vamos a cambiar por 83,3. Por ahí. Ahí sí, está todo entonces ahora metros, segundos. Ya. Entonces entendemos que, según lo que vimos anteriormente, ya Galileo y Newton se dieron cuenta que aplicar ese concepto del límite, que en fondo lo entendemos nosotros como la derivada, a una expresión que relaciona distancia recorrida y tiempo, distancia recorrida, 1500 metros, y tiempo, el tiempo que se demora, que son 30 segundos, entonces se dio cuenta que si aplicábamos el concepto de límite, íbamos a llegar de la derivada del límite, perdón, del desplazamiento en este caso, la derivada del desplazamiento, del movimiento es la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, tenemos que derivar. Y nosotros tenemos que la velocidad v de t va a ser la derivada de quién? Del del desplazamiento, ¿cierto? Esta es la función desplazamiento. Así se mueve. Entonces, la derivada de la función desplazamiento con respecto, en este caso, al tiempo, que se está moviendo con respecto al tiempo, ¿cierto? Así que, bueno, si hacemos la derivada, la velocidad, entonces va a ser la derivada de quién? La derivada de, ¿cuánto era? S de t era ct cuadrado, ¿sí? De c, perdón, t cuadrado partido, o sea, la derivada de esto con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? La función de desplazamiento, ¿cierto? ¿Y por qué la voy a derivar? Porque obtengo la velocidad. Perfecto. Y uso el mismo concepto que ya conocimos, ¿cierto? Entonces, el límite, en este caso, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de, en este caso, perdón, no es x, ¿cierto? Es t, es s de t. Así que sería de t
más h menos f de t partido por h, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, sería t más h, el f de t más h, el f de t más h, como es c por t cuadrado, ese c es una constante, ¿cierto? Así que, entonces, t cuadrado, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de t más h al cuadrado, porque estoy evaluándolo en t, ¿cierto? Y el otro f de t es el mismo t cuadrado nomás, menos t cuadrado. ¿Ya? Nos olvidamos la constante un rato. Y partido por h. Así que nos va a quedar t cuadrado más 2th o 2ht más h cuadrado menos t cuadrado, ¿cierto? Entonces se nos van a ir los t cuadrados tal como pasó anteriormente, ¿sí? Y nos va a quedar 2t, 2th más h cuadrado partido por h, ¿sí? Ahí se nos va la h porque factorizamos otra vez por h y nos queda que el límite cuando h tiende a 0 va a ser de quién? De finalmente 2t más h. Y eso nos va a dar 2t porque h tiende a 0. Perfecto, 2t. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para llegar a ya llegué a la velocidad, ¿cierto? La velocidad b de t es la derivada de esta expresión ct cuadrado, que es 2t, pero como la c, la constante, la dejé para el final, entonces sería 2tc, ¿cierto? 2tc. Perfecto. Acuérdense que la letra A decía cuál es el valor de C. Bien, pues. Entonces, bueno, si tengo la velocidad, porque tengo la velocidad, ¿cierto? Me la dan, me dicen que era de 300 kilómetros por hora, que en el fondo 83.3 metros por segundo. Tengo la velocidad, 83,3, el doble, y el tiempo cuando alcanza esa velocidad de 30 segundos, entonces puedo calcular C. Perfecto. Así que por lo tanto C, esa constante, va a ser en este caso la división de eso, ¿sí? 83.3 partido en 60. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 24. 6 por 30. 6 por 4, 24. 24. ¿Sí? 4 más o menos. 1,4 vale C. Bien. ¿Por qué era importante C? Porque ahora la segunda pregunta decía, bueno, que el cuerpo, o sea, en este caso el avión, ¿le servirá una pista de 1,5 kilómetros? Bueno, veamos. Para poder saber si le sirve la pista de 1,5 kilómetros o si es muy corta para su despegue, tenemos que entonces volver a la fórmula o a la expresión de desplazamiento, distancia recorrida, ¿cierto? Que era c por t cuadrado. Pero ya conozco cuánto vale c. C me dio 1,4. Más o menos, a lo mejor da menos. Pero t cuadrado. ¿Sí? Bien, pues entonces, ¿qué distancia recorre este cuerpo, este avión, cuando alcanza la velocidad de despegue? Porque el tema es que la pista sea un poquito más grande que el tiempo que se demora en despegar. Suponiendo que todo funciona bien y alcanza su velocidad de vuelo, que es de despegue, que es de 83.3 metros por segundo. Entonces, ¿qué distancia recorre cuando alcanza la velocidad de despegue? ¿Y cuándo alcanza la velocidad de despegue? A los 30 segundos. Entonces, ahí vamos a ver si realmente, si la distancia que recorre es más de 1,5 kilómetros o menos, ¿cierto? Y en este caso sería S de t nos va a dar 30 al cuadrado
por 1.4. Eso habría que calcular, no sé si alguien ya lo hizo. 1300, algo así. 1260. 1260 metros. O sea que la pista de 1,5 kilómetros sí le sirve. Entonces, así se pueden resolver problemas utilizando la derivada, ¿entiendes? Eh, la derivada nos sirve para resolver este tipo de situaciones y bueno, y otras que vamos a ver, pero esto se llama la derivada aplicada. ¿Aplicada a qué? Digamos, el concepto mismo de derivada, pero llevado a algo como un poco más real. Entonces, me demoré un poquito porque partí con el ejemplo del avión, pero la velocidad instantánea, claro que la puedo obtener. ¿Y cómo? Eh, Aquí me la dan, pero yo hubiese podido obtenerla sabiendo que, por ejemplo, había cuánto recorre en el tiempo, qué sé yo. Entonces, depende de los datos, son las incógnitas que nosotros podemos ir resolviendo. ¿Mm? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a decir que la derivada, o se dice que una función es derivable en un punto x igual a cualquiera, ¿cierto? O sea que aquí nosotros estamos utilizando valores reales por una derivada, ¿cierto? Entonces, una función es derivable en un punto x cualquiera, en un tiempo, en lo que fuese que sea x la variable independiente. Si este límite, bueno, lo borré, pero si el límite, que ya conocemos, ¿cierto? Tiene como resultado un valor numérico, ¿ya? Si se obtiene un infinito u otro valor, entonces la función no es derivable en ese punto. ¿Mm? Entonces nosotros decimos, entonces tenemos que darle la función tiene que estar acotada a cierto intervalo para que pueda ser derivable. Y claro, cuando hay saltos en las funciones digamos, determinación en ciertos puntos, ahí tenemos que evaluar si realmente la derivada vale la pena calcularla o no. Porque después, si nosotros vamos a querer, por ejemplo, integrar la función, claro, la función puede ser integrable en algunas indeterminaciones, pero siempre que sean finitas. Entonces, eso nos lleva a que, por ejemplo, si queremos buscar una primitiva, tenemos que pasar por la derivada. ¿Mm? Entonces, bueno, eso nos dice que podemos entonces calcular cosas con la derivada. ¿Qué cosas? Podemos calcular la pendiente de una recta tangente y por tanto si calculamos la pendiente de una recta tangente y conocemos un punto de esa recta, entonces podemos calcular la misma recta, ¿cierto? Saber exactamente esa recta, cómo va, si tiene pendiente negativa, positiva, si es cero. Bueno, si es cero la derivada entonces no existe, en este caso nos da cero evaluada en ese punto. Entonces algo pasa ahí, ¿cierto? Pero esto de usar la expresión, como ustedes dicen, la fórmula o el límite, es bastante útil. Lo que pasa es que las personas pues se fueron dando cuenta que no era necesario estar usando el límite, sino que se podían aplicar ciertas reglas. ¿Sí? Entonces, como decía yo, eh, se dice que una función f de x, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera que queramos utilizar, es derivable en un punto, por ejemplo, un x igual a, ¿sí? Punto. Si el límite, que ya conocemos, ¿cierto? Es el límite que dice, vamos a decir, eh, ya, digámoslo así, ya, escribamos el límite. Si el límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De, en este caso, f de x más h, más f de x partido por h, ¿cierto? Si ese límite tiene como resultado, tiene resultado numérico, un número, ¿sí? Un número. Entonces es derivable en un punto, porque su límite, o sea, la derivada tiene un valor numérico también. Y eso nos lleva a que la derivada tiene aplicaciones en lo que después vamos a conocer como máximos, mínimos, máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo, qué sé yo, optimizaciones como
hacer máximas las utilidades, por ejemplo, de una empresa, o hacer mínimo los costos de una empresa. Bueno, esas son aplicaciones que tienen respecto si es que logramos encontrar una función que exprese aquello que pasa en esa empresa, por ejemplo. Entonces, si nosotros aplicamos la definición, en este caso, por ejemplo, para la función f de x igual x cuadrado menos 8x más 9, ¿ya? Vamos a decir eso, ¿ya? Entonces vamos a decir, calcula el valor de la derivada de f de x en x igual 3, ¿ya? Use la definición. Usando la definición. Ya. ¿Lo pueden hacer? Unos 5 minutitos. ¿O lo hago al tiro yo? Hágalo al tiro usted para recibirlo al tiro. Déjalo listo. Bueno, entonces, bueno, lo que nosotros queremos calcular es la derivada de la función, ¿cierto? En este caso, la derivada de la función en x igual 3. Por lo tanto, va a ser la derivada de la función en 3, ¿cierto? En x igual 3. ¿Me siguen? Ya. ¿Y qué va a ser eso? Bueno, va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h. X más h. ¿Pero cuánto vale x? Vale 3, ¿cierto? Entonces sería, no x más h, va a ser 3 más h. F de x más h. ¿Sí? Menos f de x. Pero como estamos evaluando en 3, va a ser f de quién? De 3. Partido por h. ¿Sí? Bien, entonces, ¿la función cuál es? La función es x cuadrado menos 8x más 9. Esa es la expresión. F de x. ¿Ya? Entonces voy a tener que meter esa expresión acá. F de 3 más h me va a quedar. Voy a un rato obviar esta parte de límite, cuando h tiende a 0, porque no me va a alcanzar ahí el espacio. ¿Ya? Entonces voy a decir, ya, entonces esto me va a quedar 3 más h al cuadrado. Ahí está, x cuadrado, ¿cierto? Menos 8 por x. 8 por x, pero x es 3 más h. ¿Sí? Y más 9. Más 9, ¿cierto? Esa es una parte. Ahora nos falta el otro, el f de 3, ¿cierto? El f de 3. Y el f de 3 va a ser en el fondo 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 9, ¿cierto? 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 9. Y eso lo podemos calcular al tiro, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 por 8, ¿cierto? Y más 9. Entonces, Menos 6, ¿no? por un tema de tiempo no lo quiero escribir todo. ¿Cuánto da? Menos Menos 6. menos 6. Menos 6, ¿cierto? Ya. Pero recuerde que es menos f de 3. Entonces, f de 3 nos da menos 6. Por tanto, sería menos por menos más, ¿cierto? Pero para que no se nos olvide. Y todo partido por h. Ya. Lo único que no escribí fue la parte del límite. Límite cuando h tiende a 0. Entonces, vamos a ver si este valor nos va a dar un valor, digamos, que es es un valor numérico, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar ya algo más chiquitito, porque 3 más h al cuadrado, si lo pueden ir desarrollando en su cuaderno, menos 8 por 3 más h más 9. ¿Cuánto podemos llegar ahí? ¿Ya? Porque aquí tenemos 3 más h, sería 9 más el doble, 2 por 3 son 6h, más h cuadrado, menos este
24 menos 8h, ¿cierto? Y menos por menos, perdón, más 9 y el otro más 6. Entonces aquí nos va a quedar, déjenme sacarlo, 8h cuadrado, se va a tener un h cuadrado que va a quedar, sí. 8h y 6h van a quedar menos 2h y son menos 24 y 9 y 9 son 18, son menos 6. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De h cuadrado menos 2h menos 6 más este 6 de aquí, ¿cierto? Y todo partido por h. Perfecto. Ya, y ahí se nos van los 6 y nos queda h cuadrado menos 2h partido por h. Y esto acuérdense que era el f de 3, ¿cierto? F' de 3 es el límite cuando h tiende a 0 de eso de ahí. Bueno, se puede factorizar por h, ¿cierto? Le quitamos un hi, le quitamos otro y se va con el de abajito y nos va a quedar h menos 2. h menos 2. h menos 2. Y ahora evaluamos, porque si h tiende a 0, entonces f' de 3 nos va a quedar solamente perdón, menos 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, la pregunta era, f de x es derivable en x igual 3, en este caso es derivable. ¿Y cuál es su valor? Bueno, sí es derivable en x igual 3 y su derivada es menos 2. ¿Mm? Y claro, si la función original decía, bueno, era x cuadrado menos 8x más 3, claro. Y uno dice, ah, bueno, esto es fácil porque es 2x menos 8. Y como el valor era en x igual 3, así que nos queda 2 por 3 son 6, menos 8, y eso nos da menos 2. Perfecto. Entonces, bueno, está comprobado usando la regla de derivada y usando la definición de derivada. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es más fácil? Bueno, usar las reglas, ¿cierto? Rapidito, entonces, ¿qué hay que hacer? Aprenderse las reglas, porque, pero, claro, antes de aprenderse las reglas es bueno que el estudiante comprenda de dónde viene el concepto, cómo se usa, y después ya entonces pasamos a las reglas, y entonces usted tiene que darse un tiempecito de una clase en que el estudiante haga ese ejercicio. ¿Mm? Obviamente que en enseñanza media lo que más importa es que pase por todo esto, pase por todo este trámite de la definición, ¿ya? Uno, porque está asociado a la función, otro, porque tiene que demostrar al estudiante su capacidad de abstracción para hacer esto, por ejemplo, esto de decir f de 3 más h, eso confunde a muchos estudiantes, porque dice, bueno, ¿cómo? Si f de 3, ya, eso hay que evaluarlo 3 en la función, pero ahora hay que evaluar 3 más h en la función, o sea, en las x. Entonces, lo que le complica a los estudiantes es reemplazar las x por este 3 más h, ¿ya? Entonces hay que estar constantemente recordándole que acuérdense que esto es x. Y si el x está al cuadrado, entonces va a ser 3 más h al cuadrado. Si el x está multiplicado por, en este caso, por 8, entonces va a ser 3 más h por 8. Eso es lo que confunde al estudiante, lo confunde mucho y ahí se enreda. Pero una vez que capta el concepto, ya le es fácil. Entonces después usted le muestra las reglas de derivada. Va a decir, bueno, profe, ¿por qué no lo hizo al principio? ¿Para qué no hizo hacer todo esto? Pero ya el estudiante desarrolló una capacidad más superior en su estructura, ¿cierto? De conocimiento, de aprendizaje, que va a hacer que estas reglas le sean más fácil aprendérselas. Porque si no, si usted solo le enseña las reglas, se las va a aprender como aprenderse una tabla, algo de memoria, ¿ya? Pero no va a entender el trasfondo del por qué. ¿Y por qué es importante entender el por qué? Porque después usted le va a enseñar otras cosas que tienen que ver con la aplicación y todo, y en algún momento va a tener que recurrir otra vez a la definición y todo eso. Bien. Ya, entonces, bueno, ahora viene... chuta, ya son las 11:42.
Bueno, a la vuelta, porque de ahí viene el otro bloque, ¿cierto? Eh, vamos a ver ya las reglas de derivación, ¿sí? Las más comunes, vamos a llegar hasta la regla de la cadena, y ejemplos para cada una. También entender que todas esas reglas de la cadena, la regla de la suma de funciones, el producto de funciones, la división de funciones, cómo se derivan todas esas, yo creo que ustedes se acuerdan, ¿cierto? La derivada de una constante, la derivada de una suma, la derivada de un producto, la derivada de una división, la derivada de una potencia y la derivada de la regla de la cadena. Esas son las más usadas, ¿cierto? Y de ahí vienen ya las derivadas que tienen que ver con las trigonométricas, ¿sí? Y las especiales, que son logaritmo natural y otras más que van apareciendo. Así que esas las vemos a la vueltecita, porque lo tengo en un PPT, ¿ya? Así para ir más rápido. Y bueno, vamos a ir mezclando con ejemplo acá. Y lo otro, a ver si alcanzamos a trabajar algo de derivada implícita. ¿Esas alcanzaron a ver esa? No me acuerdo. No alcanzamos a ver derivada implícita. Ah, ya, entonces, bueno, no vamos a apurar tanto. Ya. Ya la deriva implícita es que igual también es como, no es tan simple si es que no la han visto. Ya. Entonces, a ver. Sí, bueno, es que queda un minuto ya. Vamos al cambio del horario, perdón, del bloque, y volvemos entonces a las 12, ¿cierto? Y ahí continuamos. ¿Sí? Ya. Es que esta parte la voy a dejar de grabar porque si no queda muy largo.